todos, a todas en el amor de Dios. Estoy muy bendecida de poder impartir esta clase el día de hoy. Me siento muy honrada de parte del Señor, eh, de poder estar aprendiendo también junto con ustedes. Eh, Les saludo a todos, los pastores también que están conectados, a mis hermanas, hermanos del sur, del norte, de donde estén conectados. Muchas bendiciones. Les agradezco también sus oraciones porque el miércoles pasado tuve un accidente junto a mis hijas y era ese día que íbamos a dar el estudio bíblico, pero nos surgió este problema en la mañana, pero pudimos ver la mano de Dios en todo, pudimos ver cómo el Señor nos libró de todo ese peligro que nos enfrentamos. Me enfrenté a una camioneta, la camioneta se salió de la pista que tenía que ir conduciendo y yo me la enfrenté de frente, pude hacerle el quite, pero me tomó toda la parte del costado de mi vehículo. Gracias a Dios, mis hijas no les pasó nada, yo tampoco, no se perdió la estabilidad del vehículo. Agradezco sus oraciones y agradezco a Dios también por pasar este momento, porque dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y claramente pudimos ver el poder de Dios y la mano de Dios. Y tener aún más fe, ¿cierto? Que el Señor siempre está con nosotros, el Señor siempre nos guarda, está ahí en momentos difíciles, está ahí a través de su persona, de su Espíritu Santo. Así que mis hermanos, como les decía, un privilegio poder estar en este día. Eh, yo sé que hay muchos conectados ya, son ¿Es la 110. hermana que tuvo el accidente, Hola. ¿O no? Sí, Sí, ¿cómo sí. salió? Eh, Ya 111 conectados, vamos a dar inicio. No sé si está el pastor Basulto, yo agradezco mucho al pastor Basulto, al pastor Elías, bueno, a todas mis hermanas que pudieron estar ese día preguntándome y orando. No sé si está el pastor Basulto para darle el pase para que oremos y él pueda presentar también esta clase. Amén. Dios le bendiga. Va- Solamente saludarles y elevar una oración de agradecimiento al Señor para que vamos al aprendizaje. Amado Señor, en esta tarde, noche, oramos delante de su presencia, dando honra, gloria y alabanza a su santo nombre y disponiendo nuestro corazón en sus manos, esperando que su gracia, amado Señor, nos acompañe de principio a fin en este camino que emprendemos de hacer tu voluntad. Tu voluntad es que te conozcamos, que aprendamos de ti, que sepamos quién eres tú, Señor. Y esa, Señor, es nos hemos propuesto en nuestro corazón conocerte y adorarte y obedecerte de esta forma. Bendice a mi hermana que está disponible para entregar este estudio, que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo. Bendice, abre el Dentro del mes entendimiento, conoce un brasileño. abre el entendimiento de cada hermano, cada hermana que se ha conectado y que se va a conectar en esta tarde. Ilumínanos y únenos en un solo espíritu, que todos dispongamos nuestro corazón a aprender y que tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Gracias, Señor, en tu nombre empezamos esta ronda de estudio del Espíritu Santo y que Él mismo nos dirija de principio a fin. Dejamos en tus manos estas oraciones y a tu hija úsala grandemente, con poder, con autoridad, con claridad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro bendición para la antorcha de la fe.
Declaro bendición para estos estudios bíblicos que hemos comenzado este año. No hemos estado exentos de problemas, lo contaba mi hermana, pero tu Espíritu Santo nos ha de guiar a toda verdad y a toda justicia. Declaro bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermana, por la Amén. oportunidad. Bendiciones. Gracias, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, pastor. Voy a pedirle a mi hermana que me dé autorización para compartir pantalla. Ya estoy autorizada. Tal como decía nuestro pastor Basulto, vamos a comenzar esta primera clase con la persona del Espíritu Santo y su importancia en la vida del creyente, ¿cierto? Estoy tratando de compartir, pero creo que ya se ve, ¿verdad? Pero no la pantalla completa. Sí, se ve, Ya, pero no se ve la diapositiva en pantalla completa. ya, eso estoy tratando de hacer. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, el primer estudio bíblico es la persona del Espíritu Santo y su importancia. Hace un tiempo pudimos reunirnos con el equipo, ¿cierto?, de la escuela bíblica y a mí me sorprendió de manera muy grata que pudiéramos nosotros comenzar esta jornada de estudio bíblico conociendo más la persona del Espíritu Santo, porque si bien muchos de nosotros decimos conocerle y que estamos bien en nuestro conocimiento, en nuestra relación, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, pero siempre es necesario más. Por eso yo le decía que me sorprendió gratamente, porque mis primeras experiencias, obviamente, como cuando uno recibe al Señor, cuando uno nace de nuevo, ¿cierto?, se convierte en una nueva criatura, uno tiene las primeras experiencias con el Espíritu Santo y como que el Espíritu Santo está ahí, está el primer amor, el fuego del primer amor y está constantemente en nosotros, constantemente guiándonos, uno lo siente más profundamente. Entonces mis primeras experiencias con el Espíritu Santo fueron maravillosas y quiero antes de iniciar compartir con ustedes una experiencia y quizás sea a lo mejor, no sé, fuerte, pero la voy a... Yo ya tenía la docencia, era profesora, y seguramente Dios, el Señor, el Espíritu Santo, le había dicho al pastor que pudiera hacerme cargo de un estudio bíblico. Y me dice, hermana, quiero que haga un estudio bíblico del Espíritu Santo. Ay, para mí fue súper sorprendente porque, bueno, le estoy hablando 15 años atrás, 14 años atrás. Vino a mí el Señor a los 30. Y fue súper sorprendente porque yo, ay, si yo tengo cosas todavía en mi corazón, yo tengo pecados todavía, yo tengo muchas cosas todavía que tengo que ir sanando, que tengo que ir dejando, ¿cierto? Que el Espíritu me tiene que ir convenciendo para poder salir, ¿cierto? De esas cosas que no le agradan a Dios. Y en ese tiempo recuerdo que yo fumaba, 15 años fumé, empecé a fumar de los 15 y llevaba 15 años fumando y era un vicio, una adicción fuerte para mí, muy fuerte.
No había tratado de dejarlo, pero nunca había podido. Pero cuando Dios vino a mí, nací de nuevo y al estudiar el Espíritu Santo, recuerdo que Él me pasó un auxiliar bíblico y de ahí yo fui sacando para hacer el estudio. Y dentro de eso decía que somos templo del Espíritu. Y eso fue tan potente para mí, o sea, un convencimiento del Espíritu Santo tan fuerte que yo digo, wow, somos templo del Espíritu. Y si bien yo había dejado otras cosas, otros pecados, ¿cierto? Pero este era muy fuerte porque era contra mi cuerpo, contra el Espíritu de Dios. Y si Dios estaba morando allí, ¿cómo podía hacer esto? Yo dije, oh, que estoy mal. Y bueno, no lo dejé inmediatamente, pero yo seguía estudiando el Espíritu Santo y le contaba que iba y fumaba en el baño. Oh, y ya me acordaba de la palabra que estaba tan fuerte en mi mente, era la voz del Espíritu. ¿Y tú acaso ignoras que eres templo del Espíritu Santo? ¡Wow! ¡Qué fuerte ya! Hasta que un día, yo creo que al tercer, cuarto día de estar estudiando, boté el cigarro y nunca más volví a fumar. Y eso es para la gloria de Dios, que como al tener el Espíritu Santo morando en nosotros, Él nos convence, ¿cierto? Él nos lleva a la verdad. Y quería introducir este estudio con esa experiencia. Son muchas más, son muchas experiencias más, pero esa fue como la primera experiencia que viví dentro de la palabra, del estudio de la persona del Espíritu Santo. Y tal como dice ahí, la persona del Espíritu Santo y su importancia, que se va a basar en Hechos 19, 1, 2. Hoy hay una rayita, no sé qué pasó, pero bueno, yo no la hice, pero no importa. El objetivo de esta jornada o de esta clase es conocer a través de la palabra de Dios la personalidad del Espíritu Santo y su importancia. Si bien, como le decía adelante, nosotros conocemos y sabemos, ¿cierto? Quizás no tan profundamente algunos de lo que significa el Espíritu Santo, la persona del Espíritu, hoy día vamos a partir con lo esencial y que es tan importante, ¿cierto? Que el Señor nos recuerde. Hablamos con el pastor Basulto y usted sabe, me dijo como maestra que las personas aprenden por repetición. Y el Señor nos dijo también en el Antiguo Testamento, y se las repetirás a tus hijos. Bueno, es necesario repetirlas para que el Señor de alguna u otra forma nos va hablando a través de la palabra. Y un pensamiento en relación a esta palabra, en relación a este estudio, dice una manera inequívoca de los avivamientos en las épocas pasadas fue el conocimiento y el realce de la persona del Espíritu Santo. Los grandes avivamientos estuvieron marcados, ¿cierto?, por la comunión íntima y por la dependencia íntima del Espíritu Santo. Y como les decía, aquí vamos a basar la palabra del estudio del día de hoy en Hechos 19, 1, 2. Y dice así, en la versión Dios habla hoy, dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo en la versión Reina Valera cuando creísteis? Aparentemente a los discípulos en Éfeso le provocó eh, algo, ¿cierto? Que Pablo les hiciera esta pregunta. Y por supuesto que a Pablo también les provocó algo muy especial, ¿cierto? Al escuchar la respuesta de estos discípulos, ¿cierto? Porque dijeron, ni siquiera habían oído hablar que había Espíritu Santo.
Por su respuesta, estos discípulos de los Efesios mostraron que no sabían mucho acerca de la naturaleza de Dios que fue revelada en Jesús. Sabían lo suficiente para haber sido salvos y ser discípulos de Jesús, pero no sabían mucho. Y si a Pablo le sorprendió, seguramente al Padre, al Hijo, se entristecieron a ver la respuesta, ¿cierto? Este ejemplo de la ignorancia universal del ministerio de la bendita persona del Espíritu Santo. Esta declaración por los discípulos efesios ilustra tal vez cualquiera más que cualquier ejemplo en la Biblia y su tratamiento triste que se le da a nivel general en las iglesias, eh, y, eh, y la poca importancia, ¿cierto? Y a veces un poco vergonzoso, ¿cierto? Que su existencia es un poco ignorada, ¿cierto? O malentendida. ¿Por qué para el apóstol era tan importante esta pregunta? Tenemos una primera pregunta para responder. Yo quiero que abran los micrófonos, tres hermanos, y me puedan decir por qué ustedes creen que para el apóstol era tan importante esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Quizás fue porque era una novedad. En el Antiguo Testamento no se escuchaba tanto del Espíritu Santo como, perdón, en el Antiguo Testamento no se escuchó tanto del Espíritu Santo como nosotros lo escuchamos ahora. Sí. Y estaban recién, eran los primeros convertidos, ¿verdad? Gracias, hermano Alan, parece que le reconocí su voz. Eh, ¿Alguien más? Además, Jesucristo, al momento, ¿no es cierto?, de dejarnos el consuelo a nosotros, porque nosotros quedamos huérfanos, quedamos sin padre y sin hermano. Entonces, Él nos envía el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y antes, como decía bien mi hermano, no se hablaba porque todavía no se había cumplido el propósito, el plan de Dios acá, a través de Cristo. Sí, amén. Muy bien, porque Dios, dej- claramente, perdón. Dios Sí, dijo, yo me iré, pero dejaré el Espíritu Santo. amén. Muy bien. Hermana Era, María Eugenia, sí, disculpa aquí. También yo creo que el apóstol pregunta esto también un poco para saber el nivel o dónde estaban situados ellos. Se habían convertido, pero realmente la conversión viene cuando uno tiene el Espíritu Santo, o sea, el verdadero encuentro. Entonces, yo creo que el apóstol también lo pregunta para saber si ellos habían experimentado ya el verdaderamente conocer a Cristo y esta nueva criatura. Creo que lo hace un poco para perfecto. él entender dónde estaban. Sí, mi hermana María Paz, claramente. Porque esta misma pregunta la podemos hacer nosotros en esta hora. A nosotros, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Yo creo que ahí está claramente el propósito, ¿cierto? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque para ser un verdadero creyente debemos recibir, ¿cierto?, al Espíritu Santo. Debe estar el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, obviamente que para Pablo era muy importante, y tal como dijeron nuestra hermana Marcela, nuestro hermano Humberto, nuestro hermano Alan, que claramente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no era tan conocido porque se depositaba en los reyes, los sacerdotes, ¿cierto? No estaba como en el Nuevo Testamento y de acuerdo a la promesa que hizo el Señor que iba a estar en nosotros y alrededor de nosotros. Así que claramente fue importante que Pablo hiciera esta pregunta porque es la misma inquietud que debemos tener nosotros y una respuesta clara ante, ante este texto que es tan importante y que demuestra esta inquietud de la tremenda importancia del rol que juega la persona del Espíritu Santo en el caminar del creyente y lo significativo que es poder conocerle y que nadie puede dejar a un lado e ignorar, es decir, que la persona del Espíritu Santo se convierte en una necesidad prioritaria en nuestras vidas.
Por lo tanto, es una pregunta que se ajusta a nuestra realidad de hoy en día, una pregunta que no está fuera de foco y que es un tema que se debe tratar entre nosotros y que muestra la condición de ser seguidores de Jesús. Por inercia y lógica deberíamos tener más que respondida esta pregunta. Pero al igual que los hermanos de Éfeso, que hace 2000 años se debieron haber enfrentado a responder esta pregunta del apóstol, el día de hoy nosotros también estamos siendo desafiados a responderla, no para mí, sino que en su corazón con el Señor, ¿cierto? ¿Recibieron Disculpe, ustedes? ¿Sí? disculpe hermana, yo soy el Jorge. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, tiene que haber un cambio en el hombre y en la mujer. Ahí, eso. Sí, amén, hermano. Esa es la evidencia, ese es el fruto, ¿verdad? Del Espíritu, el cambio de esas nuevas criaturas. Gracias, hermano Jorge. Seguimos. ¿Por qué creen ustedes, otra pregunta, que es importante conocer al Espíritu Santo? 3, que no sean los mismos hermanos. 3 hermanos, por favor. ¿Por qué es importante conocer al Espíritu Santo? Hermana, yo soy Moisés, porque el Espíritu Sí, Santo es que los guía a toda verdad y a toda justicia, porque sin el am- Espíritu no somos nada. amén, hermano. Amén. Bendiciones, ¿Alguien hermana. más? Eugenia, ¿me escucha? Sí, hermana Cindy, Dios le bendiga. La escucho. Bendición. Es importante conocer al Espíritu Santo porque es en sí la esencia de Dios y es el medio y la persona por el cual Dios nos guía a través de Amén. irnos en lo malo y también de hacernos sentir en lo bueno. Nos guía más que nada. Amén. Gracias, hermana Cindy, hermano Moisés, gracias. ¿Alguien más? Uno más. Por favor, un hermano más. Hola hermana, Hola, hermano Moisés. yo Cuéntenos, creo que es ¿por qué es importante, importante? yo creo que es importante conocer el Espíritu Santo porque Él esto nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Por Muy bien, eso yo hermano. creo que es. Muy bien. Sí, muy bien, nos ayuda a comprender, nos revela a Cristo, ¿cierto? Y tal como dijeron nuestros hermanos, nos muestra la verdad, nos guía. eh, Hay muchas funciones que tiene el Espíritu, la persona del Espíritu Santo en nosotros. Así que muchas gracias, hermano, muy bien. Qué bueno que podamos tener esa participación. Y bueno, aquí tenemos un texto que ustedes también ya lo dijeron en Juan 14:16 y que nos deja clarito, ¿cierto? Porque la palabra destacada ahí en mayúscula está con mayúscula y porque se refiere a una persona. Dice, Jesús prometió y dijo, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces era necesario, ¿cierto? Que los discípulos permanecieran ahí en Jerusalén, era necesario que estuvieran porque iban a recibir la promesa. Y ellos iban a recibir al consolador. Y ahí dice, les dará otro consolador. Otro quiere decir de una misma clase. Otro quiere decir de una misma clase. Y consolador, ¿cierto? Ya hace referencia a una persona porque está en mayúscula. Entonces iba a venir a cada uno de los creyentes, ¿cierto? Otra, otra persona. Jesús mismo en ellos, en sus corazones, pero de una manera distinta, ¿cierto? De una manera a través de su espíritu. Ya no estaba limitado a un cuerpo físico, sino que estaría con nosotros, con cada uno de nosotros. Y aquí tenemos claridad porque ustedes han manifestado también que el Espíritu Santo es una persona. Y desde aquí yo saqué del libro que yo les comentaba que yo después me compré el libro, el auxiliar bíblico, lo saqué de aquí, varias partes de este estudio también están sacados de ese libro.
y que fue de mucha bendición y ha sido hasta este tiempo de mucha bendición porque es completamente ajustado a la palabra, en la Biblia, analizando un poco las doctrinas. Y dentro de otra experiencia que quiero contar es con los jóvenes de mi iglesia cuando ellos eran pequeños, o sea, eran preadolescentes. Estaba yo a cargo de ellos y el pastor dice, había cierta desmotivación, había cierta falta de compromiso, pero empezamos ahí, yo le pregunté al Señor que qué podían aprender, qué iba a ser en ellos que algo que les impactara de su palabra. Y ahí vino la voz del Espíritu Santo y dice, de mí, enséñales de mí, de que yo soy una persona, eh, Dios mismo dentro de ellos. Y fue muy linda la experiencia porque esos preadolescentes ahora son jóvenes en la iglesia y sirven al Señor. Y bueno, después en pandemia seguimos estudiando también el Espíritu Santo y seguimos sabiendo que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, ¿cierto? Y ahí los jóvenes pudieron permanecer firmes en pandemia y ahora pueden estar sirviendo, no todos, por supuesto, pero ahí vemos los frutos que el Señor está haciendo en ellos. Dice que para que tenga una personalidad o para ser llamado persona debe tener ciertas características, ¿cierto? El Espíritu Santo. Y aquí la Biblia lo dice. Vamos a estudiar el Espíritu Santo en cuanto a su naturaleza. Algunas personas creen que es una sustancia, un fluido, una energía. Otros dicen que el Espíritu Santo es la más pura y la más refinada y la más delicada de las sustancias, como la electricidad, el galvanismo, el magnetismo. Pero la idea más aceptada por la mayoría de los religiosos modernos es que el Espíritu Santo sea la influencia o el poder de Dios. Dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Algunos que aceptan esta teoría llegan al extremo de decir que el Espíritu Santo no tiene inteligencia, ni es Dios, sino que es simplemente el aliento de Dios. Pero estas ideas no tienen fundamento bíblico. La Biblia no enseña que el Espíritu Santo sea completamente una sustancia, como la electricidad, ni que sea solamente una influencia, un poder. No lo enseña así. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona inteligente que tiene personalidad y que tiene atributos de esta personalidad. Dice, el Espíritu Santo tiene poder, pero no es poder. El Espíritu Santo influye, pero no es simplemente una influencia. Cuando decimos que el Espíritu Santo es personalidad, no queremos decir que sea una persona con carne y hueso. Cristo dijo en Lucas 24:39 que un espíritu no tiene carne ni hueso. El Espíritu Santo no tiene carne ni hueso, pero sí tiene personalidad, es decir, su naturaleza no es una fuerza activa de un ser inteligente que es capaz de sentir emociones y de influir de acuerdo a su voluntad en otros seres inteligentes. Podemos ver claramente 8, 27, 28, dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Intención, intercede. Ahí tenemos palabras clave, ¿cierto? Que Dios sabe que es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Tiene una mente, escudriña la mente humana, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino del Espíritu que está en él? Claramente que tiene una mente, escudriña la mente, ¿cierto?
a través, ¿cierto? Del Espíritu Santo, Dios mismo escudriñando nuestra mente, el mismo Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no, al Espíritu no, porque Él lo escudriña, ¿cierto? Él sabe todas las cosas, Él sabe lo que sentimos, ¿cierto? Él sabe lo que está en nuestros pensamientos. Antes de que la palabra salga de nuestra boca, Él ya la sabe. Entonces, Él sabe lo profundo, escudriña lo profundo de Dios y escudriña lo profundo de nosotros también. Tiene una voluntad, dice. En Corintios 12:11 podemos decir que también el Espíritu Santo tiene una voluntad y que es una característica, ¿cierto? Para considerar que es una persona, que tiene personalidad, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él hace como Él quiere, tiene voluntad. Aquí se refiere a los dones, ¿cierto? Como Él quiere, reparte sus dones. Claramente tiene una voluntad. Eso lo hace ser también que es una persona. También el Espíritu Santo prohíbe. En Hechos 16, del 6 al 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Qué maravillosa comunión tenía Pablo y Silas, ¿cierto? En este pasaje bíblico, bueno, y siempre vemos al apóstol Pablo una comunión maravillosa con el Espíritu, porque claramente le hablaba, claramente le permitía, ¿cierto? Donde él se dirigía a, a hablar en las iglesias, a misionar en las iglesias, ahí estaba el Espíritu Santo permitiendo, viviéndole. Y eso gracias también a la comunión que él tenía, ¿cierto? Permite también después que Pablo tuvo la visión, exacto, que no veo, para partir hacia Sonia, convencidos de que Dios ha llamado a anunciar el Evangelio, a transmitir el Evangelio, ¿cierto?, a toda Asia, después de esto. Por algo el apóstol recibió de parte del Espíritu Santo, él le permitió poder ir convencidos, dice, de que Dios había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Y también a Felipe, que dice que habla. Qué maravilloso también saber que el Espíritu nos habla, ¿cierto? ¿Y cómo nos habla? Ahí le habló a Felipe en un desierto y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí cuando estaba el eunuco, ¿cierto? Y cuando, si aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Pero el Espíritu le dijo a Felipe, le habló. ¿A cuántos de nosotros nos ha hablado el Espíritu? Qué maravilloso saber, ¿cierto? Que nos habla, que hay un pensamiento que es lo que yo he sentido de parte de Dios y lo que puedo transmitir a través de la ciencia, de que un pensamiento fuerte de parte de Dios a través en nuestra mente. Sí, Dios habla de forma audible, pero aquí cuando hemos recibido de parte del Espíritu Santo es un pensamiento fuerte. Dentro de mis primeras experiencias con el Espíritu Santo, pido disculpas por mi autorreferencia. Desde allá. No se escucha en Puerto Varas, cortó la onda. Tampoco en Porto Alegre.
Usted Hay Acá, cógelo. hay acá problemas tampoco de en Tampoco en conexión. Santiago. Santiago. Hay problemas Tampoco de ¿Se acá. conexión. Santa Juana escucha casi? Se tampoco. cortó. Hay problemas de conexión. Por favor, mantener los micrófonos silenciados y Voy a seguir con la historia. Y ahí yo siento la primera vez que siento fuerte la voz del Espíritu. Nos ayunamos 3 días, fuimos al lugar. Se pega, se pega. Señal. hermanos, estamos con problemas técnicos. Les pido por favor que no enciendan sus micrófonos para así cuando la hermana se reintegre lo pueda hacer con mayor facilidad. Ya, qué bueno, gracias. Eh, y ahí estaba contando la historia de cómo el Espíritu, a través de la experiencia, de cómo me habló en esa oportunidad, yo siendo una creyente recién convertida, yo creo que llevaba unos 3 años, reciente creyente, y, y yo no sabía que el Señor hablaba así, que el Espíritu hablaba así, de esa forma. Y estamos orando por la hermana, y recuerdo que había que orar por ella y decir que el espíritu se fuera de ella. Y yo simple, yo no quería hacerlo porque habían hermanos que llevaban mucho tiempo ahí en la iglesia y que tenían más conocimiento y por respeto a ellos, y me dice una voz, don que está en ti. Yo no sabía de don, no sabía de orar por la hermana. Y oré y la hermana fue sanada en esa oportunidad y para la gloria de Dios. Y junto con los hermanos agradecimos a Dios porque ellos, toda esa familia después se entregó al Señor. Ella, la profesora, eh, el papá, vieron el poder de Dios. Y gracias a esta manifestación maravillosa del Espíritu Santo en nosotros, por eso, hermanos, debemos valorar el tesoro que Dios nos ha entregado en nuestros corazones, valorar lo que Dios nos ha entregado, ese sacrificio maravilloso que hizo Jesús en la cruz y que era necesario que Él se fuese para que se manifestara así en nosotros, ¿cierto? Valorar porque a través de Él podemos glorificar a Jesús, a través de Él podemos tener intimidad con Él. Otra característica para saber de que el Espíritu Santo es una persona, ama, ¿cierto? Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que es que yo les ruego, hermanos míos, que eh, y también el alamar, cuando nosotros no tenemos una comunión tan profunda con el Espíritu, Él se entristece. Él se contrista, ¿cierto? Se contrista porque nosotros despertamos en la mañana y muchas veces no tenemos la comunión que deberíamos tener o ignoramos quién está en nosotros, ignoramos que Él está siempre con nosotros, ¿cierto? Y muchas veces yo creo que se contrista porque nosotros no tenemos una comunión con Él en la mañana, cuando me tengo que ir al trabajo, cuando tengo que hablarle a un alumno, cuando tengo que hablarle a mi jefe, cuando tengo que hablarle a mis hijos. Y no pido su guía,
no pido que Él me capacite, sino que yo lo voy a hacer por mis propios medios, por mi propia voluntad. Pero ahí está Él esperándonos para que nosotros podamos estar ahí, hablar que Él nos ayude, que Él nos consuele. Está ahí para que Él no, nos convenza de pecado. Está ahí para que Él nos ayude a vencer esas debilidades que tenemos, ¿cierto? Está ahí y muchas veces nosotros no estamos profundamente con Él o no tenemos esa comunión con Él. Y Él está ahí porque quiere moldear nuestro carácter en lo íntimo. Llega la noche y nosotros nos acostamos y no le hemos dado un espacio a esta persona que está en nosotros, maravillosa que es Dios, el Espíritu, Jesús mismo en nosotros, y no está ese espacio para Él, no está ese espacio o está ese espacio en la rapidez de la noche, porque tengo que ir al celular, porque estoy afanada con las cosas de la casa, porque tengo que presentar muchos proyectos para pruebas con mis hijas y no con mis hijos y no me permite tener esa... Porque cuántas veces nosotros, oh, me emociona, cuántas veces nosotros en el transcurso de nuestra vida cristiana hemos tenido días sin hablarle al Señor, sin hablarle al Espíritu, sabiendo que Él está ahí, sabiendo que Él nos ama y Él nos sigue amando, aun cuando mi conexión es inestable, no sé si me escuchan, aun cuando nosotros no le hablemos, aun cuando nosotros no hagamos su voluntad. Y Él está ahí para perfeccionarlos, ahí en la intimidad, para decir ahora mi hijo en la noche me va a hablar y yo me va a contar todo lo que le está pasando, yo lo voy a consolar. Ahora mi hijo está aquí, me va a hablar y yo lo voy a convencer, está triste, que está en amargura, que no ha perdonado. Pero nosotros no queremos de la comunión que tenemos que tener con Él, de la comunión que tenemos que tener nosotros. La comunión, debemos tener comunión con el Espíritu Santo, saber, ¿cierto?, que tenemos a la persona maravillosa viviendo en nosotros. Y muchas veces esa comunión se ve limitada porque hemos ignorado cómo Él es, hemos ignorado lo que puede hacer por nosotros, hemos ignorado que cuando nosotros no podemos orar, le decimos ya Espíritu Santo, usted hágalo, porque dice que Él ora, intercede por nosotros con gemidos indecibles, que cuando estamos ahí en la prueba misma, en el llanto mismo, Él se encarga de hacerlo ante el Padre por nosotros. Entonces hemos ignorado la capacidad, los atributos, la persona del Espíritu. La hemos ignorado, que está en nuestro corazón, que está viviendo en nosotros. Por eso muchos de nosotros no tenemos una comunión eh, de dependencia
enfocada a que Él es una persona y que es una persona que tiene todas las características divinas para estar ayudándonos a conocer más a Jesús, ayudándonos a avanzar, a parecernos más a Jesús, ayudándonos a revelar a Jesús mismo en nosotros, ayudándonos a ver nuestros pecados, ¿cierto? Eh, y poder salir de ellos. Ahí está, ahí está Él, pero no hemos tenido esa comunión, no hemos tenido lo que el Señor quiere de nosotros. No le damos el lugar que merece. Muchas veces lo hemos ignorado, no hemos basado en que ya fui a la iglesia el día domingo, oré, estuve con Él, le dije que lo amaba, le di las gracias por todo lo que me dio en la semana y después de la semana me olvido completamente de Él. Lo hemos ignorado. Muchas es que podamos nosotros tener una comunión masiva, especial con el Señor, una comunión eh, que sabiendo todo lo que Él tiene para darnos, que sabiendo que Él vendrá a nosotros, que Él ya vino a nosotros, perdón. Y aquí en esta palabra dice que la única manera de conocer a Dios es poder experimentar su dimensión. Nosotros vamos a conocer a Dios en la medida que tengamos esta comunión con el Espíritu, porque ¿quién más nos puede revelar al Señor Jesús, a Dios, ¿cierto? Si no es a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu. No podemos olvidar que Dios es Espíritu y Él se mueve en Espíritu y busca a personas que estén unidas en esa realidad. Aquí tenemos el texto en Juan 4, ¿cierto? La mujer samaritana dice, pero la hora llega y es la ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al espíritu. Es la única manera de la persona de su Espíritu Santo que podemos conocer y experimentar su dimensión, experimentar lo que Él tiene para nosotros, porque estamos en algo, es muy amplio, ¿cierto? Todo el ministerio del Espíritu Santo es muy amplio. Pero hoy el Señor quiere que nosotros podamos entender que Él es una persona que está en nosotros, es una persona revelada, ¿cierto?, en nuestros corazones, es una persona que está, eh, disculpen hermano, me apagaron los apuntes, pero los miro poco porque quiero que Dios me guíe. Sé que los escribí también por la guianza del Señor, pero quiero que también no sea a través de la guía del Espíritu. Dice el tercer punto, primer punto, la comunión con el Espíritu, ¿cierto? El segundo punto es conocer la dimensión completa de Dios, que es a través del Espíritu Santo, que Él es ese Espíritu, ¿cierto? Y ahí nosotros vamos a poder entender, y nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y vamos a poder revelar a Cristo en nosotros, revelar a Cristo en mí. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Qué importante lo que dijo Jesús. Él me glorificará. ¿Cómo se revela, cierto? El Espíritu Santo glorifica a Jesús, porque tomará de lo mío y os dará y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomara de lo mío y os hará saber.
Eh, Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Él mora en nosotros. Él puede revelar a Cristo en nosotros porque está viviendo en nosotros. Yo entiendo así que, y lo puse aquí, que el Señor, en mis apuntes escritos, que el Señor, Él vendrá y tomará de lo mío y me glorificará a mí, sí. Pero que Él tomó su Santo Espíritu y lo puso en nosotros. En palabras súper sencillas. Él tomó su Santo Espíritu y lo puso en nosotros y la Escritura lo respalda y lo dice que Él mora en nosotros. Y morar es tomar una residencia permanente. Dice Cristo y el Espíritu Santo no pueden estar separados. Cristo en el campo de naturaleza ya no somos nosotros, ¿cierto? Tenemos una nueva, tenemos el ADN del Señor Jesús. La vida cristiana no es vivida por usted ahora, es con la ayuda, con nuestro ayudador, con nuestro guía, sino que Cristo la vive por usted a través del Espíritu Santo, el que nos está guiando, nos está hablando, nos está convenciendo, porque nosotros somos templo del Dios vivo, dice en Corintios. Como Dios dijo, habitaré entre ellos, a mí me gusta mucho esta promesa, habitaré entre ellos, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eh, Qué importante, hermano, saber que somos templo del Espíritu Santo. Sabemos que Dios mismo tomó al Espíritu y cuando nosotros creímos, ¿cierto? Él vino a nosotros a depositarse en este cuerpo, en esta persona, nosotros débiles, pecadoras, ¿cierto? Pero Él vino para poder cambiarnos, para poder revelar a Cristo en nuestros corazones y la obra del Señor Jesús en nuestros corazones. Mas el Consolador dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas. Y dice, y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea, está revelando. Santo se las va a recordar. El Espíritu Santo los va a convencer. El Espíritu Santo va a estar ahí, ¿cierto? Enseñando, siendo el maestro, siendo el amigo. Aún tengo, dice en Juan 16, muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, porque no podían entender hasta que Él se fuera, hasta que Jesús ascendiera. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que harán de venir. Lo que hizo Dios, tomó su espíritu y lo puso en nosotros. Nos capacita para conocer a Jesús. Y Dios ha hecho morada en nosotros. Fue una revelación precisa, hermano, precisa. El Espíritu Santo es el que nos revela a Dios el Padre. Solo a través de su llenura y dirección podemos comprender la voluntad perfecta de nuestro Señor. En Romanos 8:16 dice, y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio que ya somos hijos de Dios. ¿Qué más, hermano? Es maravilloso saber que el Señor está y que está aquí en nuestros corazones y que está alrededor de nosotros y en nosotros. Y aquí vamos a hacer un alto, pero un alto que va a ser yo voy a leer las preguntas, pero no las vamos a contestar hoy, sino que ya las mandé al grupo de Escuela Bíblica. A lo mejor no sé si las habré mandado al grupo del equipo o al grupo, la mandé por Google Form para que la puedan responder en casa. Y se las voy a leer. Dice, uno, ¿la persona del Espíritu Santo sigue actuando de esta manera en la actualidad? Argumente su respuesta. ¿Cuál es la evidencia de la comunión con el Espíritu Santo? Y vamos a concluir, hermano. Pero yo quiero concluir con un texto bíblico antes de leer esta historia de Billy Graham, que el llamado principal del Espíritu Santo es ayudarnos, ¿cierto? Ayudarnos a poder conocer a Jesús,
a revelar a Jesús en nuestros corazones, a poder tener el carácter de Jesús. Cuando el apóstol Pablo le dijo a los corintios, ¿cierto? ¿Acaso ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo? Y el contexto que usó era porque ellos no estaban bien en lo que estaban haciendo, no estaban bien sus, en sus testimonios, no estaban bien en sus acciones. Por lo tanto, el apóstol ahí de una manera clara, sí, em, si ustedes son el templo del Señor, ¿cómo no se dan cuenta de eso? Pero muchas veces ahí el espíritu viene a entristecerse, viene a contristarse por tanto pecado, ¿cierto? Por tanta falta y se va como entristeciendo cada vez más y necesitamos hacer su voluntad para que Él pueda ser fuego en nuestros corazones y pueda ir revelándonos, ¿cierto? A través de la palabra, llegar a la altura de lo que Jesús puso en su palabra, a la altura del varón perfecto. He estado pidiendo ayuda al Espíritu Santo para cambiar, hermanos. Ayuda para hacer el trabajo. He estado pidiendo ayuda al Espíritu Santo para orar. He estado pidiendo ayuda al Espíritu Santo para predicar. He estado pidiendo ayuda al Espíritu Santo para enseñar. Le he pedido ayuda al Espíritu Santo para cambiar en mi vida los malos hábitos. Si he estado fracasado en cualquier área, porque nosotros tenemos distintas áreas de nuestra vida, ¿cierto? El área emocional, el área física, etcétera. Y vemos y le pedimos ayuda al Espíritu que nos ayude, ¿cierto? En esas áreas eh, físicas, porque no hemos pedido al Espíritu Santo como es, como tal, porque no lo conocemos claramente, porque hoy día conocemos a una persona que nos ayuda, que permite, que prohíbe, que nos capacita, que nos ama, que se contrista, eh, que permite, ¿cierto? Que escudriñas y que sabe lo que está en nuestros corazones, que tiene una mente, que es una persona y que vive en nosotros y no lo podemos engañar. Comencemos a tratar al Espíritu Santo como una, a tomar conciencia de lo que Él es en nuestras mañanas. Mi hija pequeña decía, ella tenía muchos cuestionamientos, tiene 7 años, cuando ahorita, un minuto antes que ocurriera el accidente, ella dice, mamá, yo me subí al auto, me dice, y yo oré el Salmo 23, porque ella se sabe muchos salmos de memoria. Y dice, yo oré el Salmo 23, mamá. ¿Y cómo nos fue a pasar esto? ¿Cómo Dios nos permitió esto? Y dije, sí, sí, todas las cosas nos ayudan. Le dije yo, el Señor nos está en confianza en Él, que no somos temerosos. Y yo traté de explicarle muchas cosas ahí. Pero claramente debemos en nuestras mañanas, en nuestro diario vivir, a cada instante, el apóstol Pablo dice orar sin cesar, conversemos con el Espíritu, pidamos que superar todas esas limitaciones que tenemos. Del 5 al 9 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él, Señor, ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Y eso para mí me da una cosa así como, no sé, como que me remece. Él me anhela celosamente. Él le anhela a usted celosamente. ¿Qué quiere decir? Que no quiere que usted utilice prioridades que no debe ser, por ejemplo, no sé, su celular, por ejemplo, sus redes sociales, por ejemplo, en la televisión, cuando
Él está esperándonos ahí para tener la comunión, Él nos anhela celosamente. Y yo me digo, Señor, pecadora, falta, eh, que te busca poco muchas veces, que necesita tanto de ti, que es tan débil, y tú me anhelas celosamente, y yo no puedo entender eso, que tú me anhelas celosamente, y que durante el transcurso de mis días y de mi vida no he estado a la altura de esa palabra, no he estado a la altura de lo que tú quieres para nosotros. Que Dios nos ayude, hermano, a poder estar a la altura de que Dios mismo nos anhela celosamente. Quiere que estemos con Él en comunión íntima con Él, porque Él se encargará de mejorar nuestras debilidades, Él se encargará de ayudarnos, Él se encargará si tenemos que enfrentarnos a alguna enfermedad, que si nos sana o no nos sana, es su voluntad, pero de darnos la paz, ¿cierto? Él se encargará de nuestra familia, Él se encargará, hermano. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros decidamos tener una comunión y una dependencia íntima con Él, dejar que Dios mismo tome en control de todas las áreas de nuestra vida. Creo que estoy justo en la hora. Una conclusión, una historia. 2 años antes que Billy Graham partiera, le hicieron una entrevista. Y si le preguntaron si a Billy Graham hubiera tenido la oportunidad de volver a vivir su vida. Porque ustedes saben quién es Billy Graham, ¿cierto? Dijo que hay ciertas cosas que haría de manera diferente. Estudiaría más, oraría más, viajaría menos, aceptaría menos compromisos para hablar en público. Acepté demasiados en demasiados lugares por todo el mundo, dijo. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, pasaría más tiempo meditando y orando y simplemente diciéndole al Señor cuánto lo amo, cuánto lo adoro y que anhelo el día que vamos a pasar la eternidad juntos. Ay, qué maravilloso testimonio de este gran hombre de Dios. Qué maravilloso que la enseñanza también que nos deja y que nos hace reflexionar en el día de hoy, que, que no en vano somos templo del Espíritu y que nos anhela celosamente. Que Dios le bendiga. Preguntas para poder ser respondidas durante la semana para que el otro miércoles las vamos a responder, las vamos a analizar y así vamos a introducir la segunda clase del Espíritu Santo. Si hay alguna pregunta, claramente están los micrófonos abiertos y claramente yo también tengo la ayuda de los pastores que me ayudan, si es que no las sé responder, pero aquí estamos para poder responder si hay alguna duda. Que el Señor les bendiga. Están los micrófonos abiertos. Ha sido una bendición poder estar con ustedes. Amén. Veo en mi pantalla a mi hermana Carmen, mi hermana Nélida, mi hermana Olguita, hoy a los que las conozco de los estudios anteriores. Es una bendición poder verles a través de esta plataforma. Mire mi obispo, que el Señor le bendiga. No lo había visto. El Señor le bendiga, querido obispo. Mi pastor Becerra también, por ahí lo veo. Bueno, hasta aquí el estudio. Que el Señor les bendiga. Si hay alguna pregunta. Amén. Gracias. Qué bonita la gloria para el Señor, ¿cierto? Ah, estaba muy nerviosa, hermano. Del pastor Basulto, cuando lo oró al Señor, vino algo especial en mí, porque sé la responsabilidad que al enseñar, con temor y temblor.
Tata. Hermana María José, estaríamos listos con el estudio si no hay preguntas. Vamos a mandar el link de las preguntas a la... Hermana María Eugenia, hola, Sí. buenas. Habla Carolina de Puerto Aysén. Quería Uy, hacer una, Carolina, hermana. que el Señor le bendiga. Amén. Quería pedirle, por favor, si podía repetir una parte que dijo que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová, que justo se le cortó y quedé como con la duda porque no sé No, es si... que no, eso no está bien, porque eso es lo que Ya, dicen acerca que es la fuerza activa. Y eso, después yo dije, no, eso no tiene ningún fundamento bíblico, dije yo después de eso. Pero no es la fuerza activa de Jehová, porque no es una fuerza, es una persona. Eso, mi gracias, hermana. hermanita. ¿Puedo hacer un aporte? Por supuesto. El pastor García acá. Sí, Pastor Garcés, un Hemos gusto. estado estudiando el Espíritu Santo como una persona, pero recordemos que es Dios. Recordemos que es Dios y que tiene los atributos de Dios. Es omnipresente. Recuerde que está con usted allá, está conmigo acá, está con los de Aysén. Es omnipresente, es omnisciente, como usted mismo lo dijo, y es omnipresente. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén, amén. ¿Sabe? Sí, los atributos de Dios están para la otra clase. Me adelanté mucho. Le agradezco. Sí, claramente como usted lo dijo. Es Dios. La pregunta, Eh, disculpe, el Espíritu Santo, hay que saber que Espíritu Santo es lo que siente uno o emoción. Esa es la manifestación del Espíritu, pero el Espíritu Santo es la persona misma de Dios. Claro, al tener el Espíritu Santo, nosotros podemos tener momentos, quizás que sintamos un fuego, ¿cierto? Quizás sintamos un frío que nos recorre por la espalda, quizás sintamos una emoción y que nos den ganas de llorar, pero estamos sintiendo la manifestación, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo es persona, es la persona misma de Dios. Gracias. Ya, si hay alguna otra duda, sino que aquí ya estamos terminando. Agradezco mucho al Señor, mucho, mucho al Señor, este maravilloso privilegio que me da de poder aprender, porque este es un aprendizaje para mí también, profundizar más en su palabra y uno siempre, siempre está aprendiendo algo nuevo del Espíritu Santo en esta Bueno, yo oportunidad. le doy las gracias a ustedes porque yo soy nuevecito, primera vez que me conecto en esto. Y Oh, primera vez, entonces, me gusta a mí conocer a Dios. Entonces, es un placer conocerlo a ustedes. Yo soy de Lota y le doy las gracias por permitirme conectar con ustedes. Muchas gracias. ay, gracias a usted, hermano Jorge, que Dios lo bendiga. Hasta aquí entonces llegamos hoy de Puerto Aysén, mi hermana. Que Dios la bendiga, Hermano, hermana disculpe, Carolina. yo lo invito un día, lo invito, yo tengo una radio aquí en la casa, una radio televisión, se llama Radio Televisión Online Loco por Cristo. Es una radio Ya. que llega a todo el mundo y también tengo un programa televisivo aquí en Lota que se llama Loco por Cristo. Entonces todos los programas míos son locos. Así que le voy a mandar Qué lindo. a usted el link para que ustedes si quieren verlo en nombre del Señor. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ya, mis queridos hermanos, que Dios les muy buen término de esta semana y por favor, y que no se nos olvide poder estar en comunión con el Espíritu Santo, que Él nos va a revelar cada día más de su palabra. Dice, lo que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.